La pala chocó contra algo duro bajo la tierra negra de Puebla. No sonó como piedra, sonó como hueso seco. El obrero se inclinó, limpió el barro con la mano y vio una superficie tallada, enterrada donde nadie esperaba encontrar nada humano. Aquel instante abrió una grieta en la historia de México, y lo que salió de esa grieta no parecía pertenecer a nuestra época. En 1947, en el Valle de Valsequillo, una amplia depresión volcánica al sureste de Ciudad de México, las obras de riego iban a dejar al descubierto algo imposible. Mire esta escena con calma. El ruido de la excavación, el polvo pegado a la ropa, el sol rebotando sobre la tierra seca. Debajo de esas capas, algunas tan antiguas que los geólogos las situaban en más de 250.000 años, apareció una señal que no encajaba con nada conocido. No era un capricho de la roca, era trabajo humano, y ese detalle lo cambió todo. Porque, según la versión aceptada durante décadas, los primeros pobladores de América llegaron mucho después, hace apenas unos 13.000 años. Esa era la línea marcada en los libros, esa era la frontera segura. Pero aquí, en medio de un valle silencioso, alguien había dejado una huella demasiado vieja. Algo había sido cortado, moldeado, preparado por manos humanas cuando, supuestamente, aquí no debía haber nadie. Lo más inquietante es esto. No eran simples piedras con formas raras, eran piezas trabajadas. Mire bien esa diferencia, porque ahí está el golpe. Una piedra puede parecer una cara por casualidad. Una piedra puede engañar. Pero una superficie marcada con intención, repetida, con borde y dirección, habla de dedos, de fuerza, de tiempo. Habla de una mente. Y si eso era cierto, entonces la cronología entera de la presencia humana en América empezaba a resquebrajarse. Pero la sorpresa no terminó ahí. En los mismos estratos aparecieron grabados sobre hueso con animales extinguidos, mastodontes, perezosos gigantes, gatos dientes de sable. No eran dibujos torpes ni manchas vagas, eran escenas detalladas, con movimiento, con tensión, con postura. Uno casi puede imaginar la escena, una figura inclinada sobre una pieza de hueso, una herramienta de piedra en la mano, y frente a ella un animal enorme avanzando por una llanura que ya no existe. Aquellos trazos sugerían algo estremecedor. Quien los hizo parecía haber visto a esas bestias con sus propios ojos. Eso no era un adorno artístico hecho desde la imaginación. Todo apuntaba a observación directa, a convivencia, a vida compartida con animales que desaparecieron hace más de 10.000 años. Y ese es el verdadero escalofrío. Si esos grabados eran auténticos, entonces quienes los hicieron vivieron en un mundo muchísimo más antiguo de lo que se admitía. No estaban copiando fósiles hallados después, estaban registrando lo que tenían delante. Estaban mirando a criaturas vivas. Y las estaban fijando en hueso, como si quisieran dejar una prueba para el futuro. Aquí conviene no perder el hilo. El centro del misterio no es solo una herramienta extraña, es una pregunta brutal. ¿Quién estaba en México tanto tiempo atrás? Porque si esas tallas y esos niveles de tierra son reales, entonces alguien estuvo aquí cuando la historia oficial aún no había empezado. Ese es el punto que mantiene este caso vivo. No un detalle, no una curiosidad. Un choque frontal con la línea temporal que se enseñó durante generaciones. Décadas después, en los años 60, una arqueóloga llamada Cynthia Irwin Williams tomó el control de excavaciones más amplias en la misma zona. Su equipo registró más de 2.000 piezas en 4 lugares distintos, cerca del fondo de un lago antiguo. Imagina el trabajo lento y agotador. Cepillos finos, bolsas de muestras, capas de ceniza volcánica levantándose como polvo gris en las manos. Allí salieron a la luz raspadores, hojas de piedra y puntas de flecha. No estaban sobre la superficie, estaban sellados dentro de la ceniza, como si el tiempo los hubiera enterrado a propósito. La clave estaba en esa ceniza. Más tarde, geólogos dijeron que esos depósitos correspondían a un periodo cálido entre glaciaciones, el llamado interglacial sangamoniano, situado aproximadamente entre 80.000 y 220.000 años atrás. Si esa datación era correcta, entonces el escenario se volvía descomunal. Mire la escala mentalmente. Mientras en Europa aún vivían neandertales,
Y cuando Homo sapiens apenas empezaba a expandirse en África, en México ya habría personas fabricando herramientas. No era una diferencia pequeña, era un salto que rompía la pared del tiempo. Y ahí apareció el choque con la teoría clásica. Durante años, la explicación dominante fue la del puente de tierra de Bering. Según esa idea, grupos humanos cruzaron desde Siberia hacia Alaska cuando los hielos retrocedieron hace unos 15.000 años. Una ruta dura, sí, pero ordenada, comprensible. El problema es que las piezas de valsequillo parecían mucho más viejas, no por unas cuantas generaciones, ni por unos pocos siglos, por una distancia inmensa. Era como encontrar un reloj romano en el bolsillo de un soldado medieval. No cuadra. Y cuando algo así aparece en el suelo empieza a hablar demasiado alto. Los críticos no tardaron en reaccionar. Algunos dijeron que los objetos habían sido movidos por animales que excavan. Otros señalaron el agua, la presión del terreno o el lento corrimiento de los sedimentos. También se dijo que las piezas de hueso podían haber sido talladas mucho después, sobre restos antiguos encontrados por otras personas. Incluso hubo quien sospechó contaminación del sitio durante las obras. Y esa es la parte incómoda. Cuando un hallazgo es tan extraordinario, la exigencia de prueba se vuelve feroz. Nadie regala una nueva historia de la humanidad. Nadie debería hacerlo. Pero este caso no desapareció con una sola objeción. Eso es lo que lo volvió persistente. Porque la misma región siguió entregando señales que no encajaban del todo con la versión aceptada. Cada nuevo hallazgo parecía empujar la frontera un poco más hacia atrás. Cada fragmento obligaba a volver a mirar el valle con desconfianza. El gran enigma ya no era solo si un grupo humano había estado allí. El enigma era por qué tantos rastros seguían apareciendo en el mismo lugar, como si la Tierra se negara a guardar el secreto. Y entonces, en 1959, a pocos kilómetros de los primeros puntos excavados, cerca del pequeño poblado de Hueyatlaco, surgió otro descubrimiento todavía más delicado. Esta vez no se trataba de un simple utensilio perdido. Todo apuntaba a un lugar de despiece. Un sitio donde se trabajó carne y hueso. Piense en la imagen: manos cortando, raspando, separando, mientras alrededor el aire huele a tierra húmeda y ceniza vieja. Si esa interpretación era correcta, entonces no hablábamos ya de un accidente aislado. Hablábamos de actividad humana sostenida. Y eso abría una puerta aún más oscura. Porque una cosa es encontrar una herramienta, otra muy distinta es encontrar el rastro de una rutina, de un gesto repetido, de una costumbre. Y Hueyatlaco parecía empujar precisamente hacia ese borde. Algo antiguo había sido manipulado allí con intención, cerca del mismo valle que ya había puesto nerviosos a los arqueólogos. Algo había quedado atrapado bajo capas de tiempo que no deberían contener presencia humana. Y justo cuando parecía que el levate iba a cerrarse, la tierra volvió a abrirse, esta vez con una señal todavía más difícil de explicar. La siguiente capa del misterio no estaba en una piedra, estaba en una marca. Una marca pequeña, pero suficiente para hacer temblar toda la cronología. Las lascas de piedra aparecieron pegadas a huesos rotos, de animales ya extinguidos. No era un hallazgo limpio ni elegante, era un suelo de trabajo, manchado por el uso, como si allí hubieran abierto cuerpos enormes con paciencia brutal. Los huesos mostraban cortes, golpes y fracturas hechas para sacar carne y tuétano. Imagínelo bien: manos oscuras, herramientas simples y un animal caído sobre tierra volcánica, mientras el aire olía a polvo y sangre seca. Eso no parecía un accidente, parecía una rutina, y entonces llegó el golpe verdadero. Los geólogos no se quedaron en la superficie, analizaron las capas volcánicas que rodeaban el lugar, usando un método que mide el desgaste de ciertos minerales dentro de la roca. El resultado fue desconcertante. Ese sitio, en Hueyatlaco, no tenía decenas de miles de años, tenía al menos 250.000. Algunos cálculos lo empujaban todavía más atrás, hasta unos 370.000 años. Silencio. Porque si eso era correcto, la historia humana en México se había hundido muchísimo más atrás de lo aceptado. Piense en lo que significaba esa cifra. No estábamos hablando de pueblos recientes, ni de grupos cercanos al mundo moderno.
Hablábamos de una presencia humana en un tiempo en que la imagen oficial simplemente no dejaba espacio para ellos. La reacción fue inmediata y feroz. El sitio dejó de ser solo un yacimiento. Se convirtió en una herida abierta dentro de la arqueología, un lugar donde las fechas no se portaban como debían. La arqueóloga que ayudó a sostener esa datación fue Virginia Steen McIntyre. En 1981 se encontró en el centro de una tormenta. No la criticaron con suavidad, la empujaron al borde. Su trabajo fue descartado por muchos colegas y su nombre quedó ligado a una idea incómoda. A veces, cuando una prueba golpea demasiado fuerte a una teoría, la primera reacción no es estudiarla, sino apartarla. La carrera de Steen McIntyre sufrió por insistir en aquello que las capas volcánicas parecían estar gritando. Era una señal brutal. Algunas conclusiones se vuelven peligrosas no porque sean débiles, sino porque rompen el orden entero. Ahora imagina el peso de esa sala de trabajo, con papeles, muestras y rostros tensos. Nadie quería estar equivocado. Nadie quería abrir la puerta a una cronología imposible, y sin embargo, las rocas seguían allí, calladas, obstinadas. Esa es la clase de evidencia que no discute, solo espera. En ese punto, la pregunta ya no era si había algo raro. La pregunta era cuánto más raro podía ser. Y México, poco a poco, empezó a responder. Más al sur apareció otro hallazgo que parecía sacado de una habitación cerrada con llave. Entre 1944 y 1952, un comerciante local llamado Valdemar Julsrud empezó a reunir figuras de barro en los cerros de Acámbaro. No encontró una o dos. Encontró una marea entera. Más de 33,000 piezas. Una colección tan grande que cuesta incluso imaginarla apilada sobre el suelo, ocupando mesas, cajas, rincones, pasillos enteros. Un ejército de arcilla. La variedad era parte del desconcierto. Había personas de distintos estilos, instrumentos musicales, herramientas y objetos cotidianos. Pero lo que clavó la mirada de los investigadores fueron las figuras que parecían dinosaurios. No eran monstruos vagos ni bestias inventadas a la carrera. Muchas recordaban, con una precisión inquietante, a criaturas conocidas como el brachiosaurio, el estegosaurio o el pteranodonte. Vistas de perfil, tenían el cuello, la espalda y la postura de algo que parecía demasiado específico para ser simple casualidad. Mire esa imagen en su cabeza. Un artesano modelando barro húmedo. Luego, una figura con lomo alto y cola extendida. Y otra, con una cresta o una cabeza alargada, como si alguien la hubiera visto con sus propios ojos. Por supuesto, muchos escépticos hablaron de engaño. Dijeron que Schulzrud pudo haber encargado las piezas a artesanos locales, quizá inspirados por imágenes modernas de libros o películas. Esa explicación sonaba cómoda, ordenada, pero no cerraba del todo. Algunas figuras parecían mostrar rasgos que no estaban bien reconstruidos en su momento, o que no eran ampliamente conocidos cuando supuestamente se encontraron. Y además estaba el tamaño del conjunto. Más de 33,000 objetos no se improvisan con facilidad. Eso exige manos, tiempo y una organización enorme. No parecía el trabajo de unas pocas tardes. Parecía una campaña larga, casi obstinada. Algo fabricado a escala industrial, si la palabra puede aplicarse a barro cocido. Las pruebas de laboratorio añadieron otra capa de inquietud. En los años 70, algunas piezas fueron sometidas a datación por termoluminiscencia, un método que permite estimar cuándo la arcilla fue cocida por última vez. Los resultados apuntaron a una antigüedad de 2.500 a 4.000 años, mucho antes de cualquier explicación moderna. Y si esas fechas eran correctas, entonces la colección obligaba a pensar en una posibilidad incómoda, que culturas antiguas de Mesoamérica representaban criaturas que, según la historia aceptada, habían desaparecido muchísimo antes de que existieran seres humanos. Demasiado pronto, demasiado exacto, demasiado extraño. Aquí es donde la historia se vuelve más tensa, porque el problema no era solo la fecha, era la calidad de la imagen. Algunas piezas no mostraban solo un animal grande, mostraban textura en la piel, la posición de las patas, la caída de la cola, detalles finos, detalles que no se leen fácilmente en un hueso enterrado. Y en algunas figuras incluso parecían seres semejantes a dinosaurios junto a personas, como si pertenecieran al mismo paisaje cotidiano.
Eso no encaja bien con una simple imaginación desbordada. Parece otra cosa, parece memoria, o por lo menos una tradición visual mucho más específica de lo que los críticos querían admitir. Vuelvo un momento a esa escena mental. Una mesa de barro fresco, una mano presionando el cuello de una criatura, otra trazando las escamas con la punta de un dedo. Luego el fuego, luego el endurecimiento. La pieza termina y sobrevive siglos. Ese objeto pequeño, silencioso, termina discutiendo con libros enteros de historia. Y ahí no terminó el asunto. Porque cuando una anomalía encuentra eco en otro lugar, deja de parecer un capricho aislado. Empieza a formar patrón. Otro conjunto de objetos extraños apareció en Perú, en los llamados Piedras de Ica. Y en México surgieron grabados similares en varios sitios arqueológicos, sobre todo en Oaxaca y Chiapas. Se trataba de piedras de andesita cubiertas de incisiones finas. Algunas mostraban personas junto a dinosaurios, otras parecían representar cirugías complejas, otras más recordaban mapas celestes, como si alguien hubiera querido fijar el cielo en piedra. No era una sola rareza, eran varias. Y todas empujaban en la misma dirección incómoda. Véalo de esta forma: un hombre del pasado sosteniendo un instrumento, otro observando una figura con lomo de reptil, y más allá, una superficie grabada con líneas que parecen seguir estrellas. La escena no pertenece a un solo museo mental, se repite, cambia de lugar y vuelve. Esa repetición es lo que inquieta. Aún así, la respuesta oficial siguió aferrada a una explicación más simple. Durante buena parte del siglo XX, la arqueología de las Américas se ordenó alrededor de una idea dominante. Primero estuvo Clovis. Según ese modelo, los primeros humanos llegaron al continente hace unos 13.000 años, cruzando desde Siberia por el puente de tierra de Bering. Después, a lo largo de muchísimo tiempo, habrían descendido hacia el sur y dado lugar a las grandes culturas conocidas. Un mapa limpio, una línea clara, una historia que cabe en una pizarra. Pero estos hallazgos no se dejaban encerrar tan fácil. Huellatlaco empujaba la presencia humana hacia una profundidad inesperada. Acámbaro desafiaba la cronología de las imágenes, y los grabados de piedra insinuaban conocimientos que no encajaban con la versión escolar. De pronto, la historia americana parecía tener grietas en lugares donde nadie quería mirar, y lo más incómodo era esto: si una sola de esas piezas se sostenía, todo el edificio tendría que moverse. En vez de eso, esas piedras apuntan a algo más hondo, algo más antiguo, y a veces una pared tallada dice más que un libro entero. Baje la vista hacia Palenque y verá otra cosa. No solo ruinas perdidas en la selva de Chiapas. Ve un lugar donde la piedra parece haber sido obedecida por el cielo. La humedad se pega al cuerpo, los árboles aprietan los muros, y aún así las líneas siguen ahí, firmes, como si alguien hubiera dejado una orden y hubiera esperado siglos para verla cumplida. En medio de ese escenario aparece el Templo de las Inscripciones. No es una construcción cualquiera. Fue levantado como tumba para Kinich Yanaab Pakal. Dentro, la losa tallada muestra al gobernante rodeado de signos del mundo maya. Para la lectura tradicional es un descenso ritual, un viaje al inframundo, una escena espiritual cargada de símbolos y perfectamente coherente con su religión. Pero mire esa misma imagen con otros ojos. Imagínela sin el peso de los nombres ceremoniales. La figura aparece recostada, las manos parecen sujetar algo. El cuerpo inclinado da la sensación de estar dentro de una máquina. Eso fue suficiente para que algunos ingenieros y especialistas en aeronáutica vieran otra cosa. No vieron un rey descendiendo al oculto, vieron a un hombre ante un sistema complejo, vieron mandos, vieron tubos, vieron algo que, para ellos, recordaba a una cabina o a un mecanismo de control. Ahí está el verdadero golpe. No es si los mayas hicieron la talla, claro que la hicieron. La pregunta es otra: ¿qué querían mostrar realmente? ¿Un símbolo sagrado o una escena inspirada en un conocimiento que no encaja del todo con la versión más cómoda de la historia? Y el misterio no se detiene en una sola piedra. Vuelva a mirar Palenque en su conjunto. Allí, nada parece colocado al azar. Algunos edificios están alineados con la salida o la puesta del sol en momentos precisos del año. Unos apuntan al solsticio de invierno, otros al de verano. Eso no se logra por accidente,
Requiere observación, paciencia y una mente que mira al cielo como si fuera un calendario vivo. Piénselo despacio. Un grupo de constructores trabajando entre humedad, barro y selva espesa, ajustando ángulos hasta lograr que la piedra converse con la luz. Eso no parece improvisación, parece disciplina, y mucha. Los mayas también construyeron algo aún más extraño para el ojo moderno, una forma de contar el tiempo que se extiende por más de 5.000 años. El llamado cuenta larga maya arranca en una fecha que solemos traducir como 11 de agosto del año 3114 antes de nuestra era. Lo inquietante no es solo la precisión, es el origen. ¿Por qué comenzar allí? ¿Qué pasó para que esa fecha se convirtiera en el primer latido del calendario? No existe una explicación escrita que cierre el asunto, y ese silencio pesa, porque cuando una civilización marca el tiempo con tanta seguridad, uno espera encontrar la llave de esa elección. Aquí no está. O si estuvo, se perdió. Y entonces la imaginación se abre sola. Quizá esos números heredaban una tradición más vieja. Quizá el conocimiento llegó desde otro lugar y fue guardado con celo. O quizá estamos mirando un sistema que se construyó por etapas, con fragmentos de memoria mezclados con observación del cielo. Sea cual sea la respuesta, la fecha sigue ahí, fría y firme, como una puerta que nadie termina de abrir. En distintos sitios arqueológicos de México han aparecido campanas de cobre, adornos de oro y herramientas de bronce. Objetos pequeños, sí, pero con peso suficiente para desordenar certezas, porque obligan a hacerse una pregunta incómoda. ¿Cómo llegó esa metalurgia a la región y en qué momento exacto empezó a circular? Las piezas existen, eso no se discute. Lo que sigue en disputa es su significado. Para algunos, son señales de contactos más antiguos de lo que se admite. Para otros, son pruebas de desarrollos regionales, lentos y desiguales. Y para muchos, son simplemente anomalías mal leídas por generaciones de investigadores que miraron demasiado rápido. Deténgase un segundo e imagine una campana de metal en la oscuridad de una excavación. Un objeto que refleja la luz de una linterna. Un sonido que ya no suena, pero que todavía parece vibrar en el aire. Esa clase de detalle cambia el ambiente por completo. Porque ya no hablamos de una abstracción, hablamos de manos, de fuego, de fundición, de alguien que sabía trabajar la materia. La gran cuestión no es si estos objetos existen, están allí. El punto es otro, y mucho más incómodo. Son restos de migraciones olvidadas, de saberes interrumpidos, de una continuidad histórica que no logramos reconstruir. ¿O son piezas aisladas, tradiciones simbólicas y rarezas que la historia oficial puede absorber sin derrumbarse? Por ahora la incertidumbre domina el terreno, y en ese terreno, las piedras de Palenque siguen pesando más que las explicaciones. Ahora alce la mirada y ubique el panorama completo. México no es solo el escenario de unas cuantas ruinas notables. Es un país enorme, tendido entre océanos, con fronteras al norte, al sur, y una historia que parece multiplicarse en capas. A un lado, el Pacífico. Al otro, el Golfo y el Caribe. Entre ambos, una franja de tierra donde se cruzaron pueblos, imperios, rutas comerciales y guerras de conquista. Con más de 130 millones de habitantes, México es hoy una de las naciones más pobladas del planeta. Y también la que reúne más hablantes de español. No es un detalle menor. Esa lengua, en su vida diaria, lleva encima siglos de choque, mezcla y supervivencia. Se escucha en la calle, en el mercado, en la radio, en la mesa familiar, pero debajo de ella siguen latiendo voces muchísimo más antiguas. Porque la presencia humana en esta tierra se remonta al menos a 8.000 años antes de nuestra era. Eso significa que mucho antes de los mapas modernos, ya había comunidades leyendo ríos, cazando, sembrando y levantando formas de vida que después crecerían hasta convertirse en civilización. Esa región, llamada Mesoamérica, fue uno de los primeros grandes centros civilizatorios del mundo. Allí florecieron sociedades poderosas. Los olmecas dejaron cabezas colosales que todavía parecen vigilar la selva. Los mayas construyeron ciudades, calendarios y observatorios. Otras culturas levantaron centros ceremoniales, redes de intercambio y sistemas políticos que rivalizaban con cualquier reino antiguo. Y luego vino la ruptura. En 1521, las fuerzas españolas, apoyadas por aliados indígenas, derrotaron al Imperio Azteca.
Ese momento no fue solo una conquista militar, fue un corte brutal en la continuidad de un mundo. La capital mexica, Tenochtitlán, cayó. Sobre sus restos comenzó a levantarse otra ciudad, otra lógica, otro poder. El territorio pasó a conocerse como Nueva España, y el antiguo Tenochtitlán terminó transformándose en lo que hoy conocemos como Ciudad de México. Imagine por un momento esas capas superpuestas. Canales, templos, mercados y palacios enterrados bajo calles posteriores. Una ciudad sobre otra, y luego otra más. Como si la Tierra nunca quisiera olvidar del todo lo que sostuvo antes. Durante la gran época de los imperios comerciales, ese centro se volvió una pieza clave de la economía. La plata impulsó fortunas, el comercio unió rutas lejanas, y el virreinato se convirtió en un enorme engranaje donde circulaban riqueza, trabajo forzado y ambición. Todo eso dejó huella profunda. La independencia llegó después de una larga guerra que terminó en 1821, pero la salida del dominio español no trajo paz inmediata. Primero vino un breve experimento imperial. Después, la guerra con Estados Unidos en 1848 arrancó a México casi la mitad de su territorio. Ese golpe no fue solo geográfico, fue también emocional, una amputación histórica. Y como suele pasar cuando un país aún no termina de cerrar una herida, siguieron los conflictos internos y la presión extranjera. De ahí surgió el Segundo Imperio Mexicano bajo Maximiliano I. Fue una figura instalada entre la ambición europea y la resistencia local, y su caída devolvió el poder a los republicanos encabezados por Benito Juárez. Juárez quedó como símbolo de una nación que intentaba sostenerse sobre sus propias ruinas. La imagen es poderosa, un país exhausto, pero todavía de pie. Una república que buscaba orden después de años de fractura. Y aún quedaba otro giro. A finales del siglo XIX, llegó el largo gobierno de Porfirio Díaz. Bajo su mando se levantaron vías, fábricas y ciudades más modernas. También crecieron las desigualdades. La fachada brillaba, debajo, la tensión se acumulaba. Y ese contraste, tan visible como un piso pulido sobre una casa agrietada, preparó el terreno para lo que vendría después. De aquella sacudida nació, al final, la Revolución Mexicana. Fue un conflicto enorme, de esos que parten la historia en dos. Y de él salió la Constitución de 1917. Esa carta sigue siendo la base del sistema político mexicano hasta hoy. No fue solo un cambio de gobierno, fue una reordenación profunda del país. Y todavía se siente. México suele describirse como una nación recientemente industrializada y en desarrollo, pero esa frase se queda corta frente a su peso real. Por Producto Interno Bruto nominal, ocupa el 15º puesto del mundo. Si se mira la paridad de poder adquisitivo, sube hasta el 13º lugar. Detrás de esos números hay carreteras, puertos, fábricas, mercados y una población que no ha dejado de empujar hacia adelante. Es un país moderno, pero sin haber soltado nunca sus raíces. Porque la otra cara de México es cultural. En toda América ocupa el primer lugar por número de sitios reconocidos por la UNESCO, y en el mundo aparece entre los 7 primeros. Eso no es un detalle menor. Habla de templos, ciudades antiguas, plazas, conventos, paisajes sagrados y memoria viva. Habla de un territorio donde la historia no está encerrada en un museo, sigue respirando en las calles. Y luego está la naturaleza. México figura entre los 17 países megadiversos del planeta y ocupa el 5º lugar en biodiversidad total. Piense en selvas húmedas, desiertos, montañas, costas inmensas y especies que no existen en ningún otro lugar. Todo en un mismo país. Todo apretado en un mapa que parece guardar demasiados mundos a la vez. También el turismo lo demuestra. En 2022, México fue el 6º país más visitado del mundo, con más de 42 millones de visitantes extranjeros. La gente no viaja allí por una sola razón. Va por la comida, por las ruinas, por las playas, por las ciudades coloniales, por la música, por esa mezcla imposible de pasado y presente. Y esa mezcla es precisamente lo que lo hace tan difícil de encerrar en una sola definición. Al final, México queda como una imagen poderosa, una bandera moviéndose sobre piedra antigua,
mientras al fondo resuenan motores, voces y mercado. Un país herido alguna vez, pero todavía en pie.